El presidente Abinader aplasta a David Collado en La Vega. Y es que en el contexto de la reforma constitucional, lo que habría sido una pifia, un error cometido, un exabrupto, con el tema de la diputada aquella, Soraya, que intentó introducir en el conocimiento de la necesidad de la reforma, ustedes recordarán, ese artículo que le devolvía el poder al presidente de designar en el vacío de poder en el municipal, ¿no? Al funcionario que fuera a reemplazar al alcalde, la falta de este y el vicealcalde. Y eso generó una negativa profunda, no solamente en la sociedad, sino también en el argot político, a lo interno del PRM. En ese intento que Collado aprovechó y lo magnificó estratégicamente con algunos colaboradores de los medios de comunicación e influencers, ¿no? Creando una crisis mediática y comunicacional en ese sentido. El presidente ahora aprovechó la reforma y sin previo aviso, sin que un congresista dijera nada, en medio de la Asamblea Constitutiva, introdujo sorpresivamente un párrafo que elimina el vacío que dejaba la Constitución de 2010, porque recuerden ustedes que fue posterior a la ley del Distrito Nacional y municipios, que decía que a la falta del alcalde y el vicealcalde, pues se continuaba con lo que establecía la Constitución, y era que el presidente designaba por decreto. Al la Constitución eliminar eso, entonces quedaba ese vacío en la ley de Distrito Nacional y municipios. ¿Por qué? Porque la designación de un interino por el Consejo de Regidores era propiamente como lo acabo de mencionar, interino, transitorio, en lo que venía la nueva designación, la que tenía el ámbito de legalidad, que era la designación mediante decreto del presidente. Al no estar eso, es donde se articula un tecnicismo, un vacío de poder, que para ir a la legalidad se tenía que remitir al derecho común. Y esto era volver a hacer elecciones en La Vega. Y a eso apostaba David y su equipo. Y la batería de dirigentes y de comunicadores allegados de la línea de David Collado empezaron con una campaña de que deben haber elecciones en La Vega, porque David, al perder la alcaldía y su control luego de la reunión aquella del CEN, donde Yayo se le impuso internamente, evidentemente con el apoyo del presidente Luis Abinader, ahí se decidió y el presidente dio la venia, bueno, que se decida democráticamente aquí lo interno, lo decide el CEN. Ahí ganó Yayo 24-6 contra David. Pero esos 24 de Yayo fueron apoyados por el presidente de la República, evidentemente. Entonces, David no quiso aceptar eso y desafió al presidente de la República. Y empezó esta estrategia de colocar en el argot mediático de que deben haber elecciones, porque dice, bueno, si ya lo interno se me impusieron y me la quitaron, y que Luis sigue siendo ministro de Deportes, como él fue que ganó y tiene la popularidad, y el ministro, y yo también, podemos recuperar la plaza de la alcaldía de La Vega si nos enfrentamos, aunque quiera salir algún candidato del PRM. Tenemos el liderazgo. ¿Qué pasa? El presidente se la jugó y lo aplastó aquí en la reforma constitucional, introduciendo ese párrafo. Y yo quiero que ustedes escuchen y lean lo que dice el párrafo para que no piensen que es una mala interpretación mía. Vamos a escuchar la lectura del artículo y el párrafo que elimina ese vacío, porque lo que dice es muy puntual y muy específico. Y escuchen bien. De los funcionarios electivos. El ejercicio electivo del presidente y el vicepresidente de la República, de los representantes legislativos, los parlamentarios de organismos internacionales, de las autoridades municipales y de los demás funcionarios o representantes electivos, terminará el día 16 de agosto de cada 4 años, fecha en que se inicia el correspondiente periodo constitucional, con las excepciones previstas en esta Constitución. Párrafo 1. Cuando un funcionario electivo cesa en el ejercicio del cargo por muerte, renuncia, inhabilitación u otra causa, quien lo sustituya permanecerá en el ejercicio del cargo hasta completar el periodo constitucional. Párrafo 2.
En caso de vacío en la línea sucesoral del nivel municipal, la ley establecerá el mecanismo a utilizar para llenar las vacantes. Ustedes escucharon ahí que, aunque permanece en la tutoría de la ley para llenar la vacante, dice también en el párrafo 1 que la persona que sea electa luego de la falta de los funcionarios que fueron elegidos a través del voto popular, quien se designe puede, o sea, debe culminar el periodo restante completo. O sea, que ahí, desde la Constitución, se elimina el vacío de lo interino. Entonces, la persona que designaron, en este caso el secretario general del Cabildo de La Vega, el Consejo de Regidores, ya no es temporal y no es interino, sino que puede agotar el periodo de 4 años completamente. Por lo que ya no es necesario irse a elecciones en La Vega. Ahí se cayó esa parte. Entonces, el presidente de la República, con esta jugada, lo que hace es eliminar la posibilidad que tenía Collado de forzar un enfrentamiento político allá en La Vega. Y yo le digo lo siguiente: David Collado, que tenía la ventaja de la polarización de la posible nominación presidencial con miras a 2028 entre él y Carolina Mejía, y se había vendido una imagen de que el presidente no necesariamente que lo veía él como su sucesor, sino que no tenía objeción. Y eso es más que apoyar. Cuando tú no tienes la objeción del líder de un partido, en este caso el presidente de la República, para colmo, de que tú seas el sucesor, el próximo candidato, eso te da una ventaja. Y la percepción que se vendió era no solamente que no tenía la objeción del presidente, sino que el presidente estaba dispuesto a apoyarlo, porque fíjense cómo le nombra a Kelvin Cruz ministro de Deporte, un hombre directamente de David Collado. Tú me dices, bueno, el presidente está mirando por allá. Entonces, eso lo daña David con esta movida, con esta intentona de presionar aún más al presidente para quedarse no solamente con el ministerio, con un ministro y esa venia, sino también con la alcaldía de La Vega. Y el presidente tuvo que imponerse. Inclusive, ustedes saben que luego de esa situación de La Vega, hay un grupo que se unificó de aspirantes presidenciales, que lo he mencionado en otras ocasiones. Y inteligentemente, Collado colocó mediáticamente que todo ese equipo se había articulado para enfrentarlo a él solamente. Y él se veía fuerte, ¿no? Por eso. Entonces, ahora, con esta situación que acaba de crear él mismo y con el fuetazo que le acaba de dar el presidente para bajarle la pesa allá en La Vega, el presidente no solamente se la jugó por Yayo, sino que el presidente entonces ahora mandó un mensaje de que entre David y Yayo, él prefiere a Yayo. Entonces ya el otro mensaje que manda es que ya el presidente no está viendo con buenos ojos a David. Todo eso lo desfavorece. Parece que David no lo calculó, no lo ponderó a la hora de hacer esta estrategia de presionar al presidente. Un presidente no se acorrala. No se acorrala un presidente, sino pregúntale a Hochi. Si está contento, si habría preferido no llegar al punto de acorralar de esta manera a un presidente de la República. Miren los resultados. Y ahora vemos cómo el presidente reacciona de mala manera y aplasta las intenciones de David Collado y lo pone en evidencia, ¿no?, de que no cuenta con la venia del presidente y que el presidente entonces tiene que tumbarle la estrategia de presión mediática que tenía para obligar a unas elecciones en La Vega. Aquí el presidente utilizó la reforma constitucional para ese punto y también algo que va en contra para el presidente Luis Abinader, finalmente. Y es que deja en evidencia que la Asamblea Constitutiva es soberana. Soberana. Tan soberana que los legisladores ahí pueden hacer la modificación que les salga de donde ustedes saben y automáticamente la aprueben mayoritariamente. Eso es la Constitución. Porque así como metió ese párrafo, pudo haber eliminado cualquier otro, cualquier transitorio, ¿verdad?, o modificar cualquier situación. Eso iba a pasar y si lo aprobaban la mayoría,
esa era la Constitución, porque tiene mayoría mecánica. El presidente tiene el poder y no dudará en utilizarla, y en esta ocasión se la jugó por Yayo y le bajó la pesada a David Collado y sus pretensiones en La Vega. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y activa la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo comparto.